Vamos con Tony Rosado, abogado, politólogo, especialista en asuntos latinoamericanos y estadounidenses, analista político, económico, y con él vamos a revisar el peso del voto hispano en las elecciones, por ejemplo, de este año presidenciales. En general, bueno, hay varios artículos que están dedicando mucho a varios medios que están dedicando varios artículos, quise decir, a este tema. Y entre otros, por ejemplo, el Nuevo Herald destaca que con las elecciones presidenciales de este año, a la vuelta de la esquina, los electores hispanos siguen siendo uno de los bloques de electores más cortejados, pero menos comprendidos por los candidatos de todos los niveles, y su importancia aumenta a la par que su número. Los 2.4 millones de electores hispanos de la Florida, más de un tercio de los cuales viven en el condado de Miami-Dade, ofrecen elecciones para todo el país. Se pregunta también Voz de América por qué el voto hispano cada vez será más importante en las elecciones presidenciales. Una de las razones es que demográficamente es un segmento poblacional que tiene una presencia mayor debido a su crecimiento generacional. Una proyección de la Oficina del Censo de Estados Unidos señala que para 2060, me impresionó este dato, 1 de cada 4 estadounidenses será de origen latino, lo que confirmaría su influencia en el panorama electoral. Pero la mayoría destaca ese punto también muy importante, que no, en este caso, los políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, no están comprendiendo a esa comunidad cada día más grande. ¿Qué piensa nuestro invitado? Bienvenido, señor Tony. Muchas gracias, Gladys. Buenas tardes a todos ustedes. Es cierto que el voto latino cada día es más importante en los Estados Unidos. Después de todo, en estas elecciones de noviembre hay 36 millones de latinoamericanos que son elegibles para votar en la elección presidencial a lo largo de todo el país. Y esto es importante porque en algunos estados donde la competencia es muy reñida entre ambos candidatos o entre ambos partidos, el voto latino podría ayudar a determinar quién gana el colegio electoral y por lo tanto la Casa Blanca, y asimismo quién gana el Senado y la Cámara de Representantes. Ahora, como bien decía el Herald, una situación muy peculiar del voto hispano es que tradicionalmente en los Estados Unidos han tratado de aglutinar a todo el latinoamericano o a todo el hispano simplemente porque comparten idioma. Pero esto no es como debería ser, porque como todos sabemos, así como en Venezuela, no todos los venezolanos tienen que pensar igual y tienen las mismas predilecciones. De la misma manera, el hispano en los Estados Unidos es muy diverso. Es diverso porque no solamente por el país de origen, sino también por su preparación académica, sus intereses personales, sus valores morales y lo que ellos han venido a buscar de los Estados Unidos. Así que esa estrategia monolítica hacia el hispano, que en un momento funcionaba porque había muchos hispanos, pero pocos elegibles para votar en los Estados Unidos, cada día está resultando menos efectiva y los partidos están empezando a entenderlo, pero no en su totalidad. Claro, pero por lo que explica, esa diversidad implicaría que reconsideren el discurso, ¿correcto? Pero la oferta electoral también tendría que variar, o si se puede, digamos, de acuerdo a las investigaciones, concluir que las necesidades son más o menos las mismas de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. No, las necesidades son muy También diferentes. cambian. Primero que nada, sí, lo primero que tenemos que distinguir es entre el latinoamericano que ha llegado de Latinoamérica, primera generación a los Estados Unidos, que tiene intereses muy diferentes al latinoamericano de segunda, tercera o cuarta generación, cuyos padres o abuelos emigraron a los Estados Unidos, pero ellos han nacido, crecido, se han formado aquí. El Mm, latinoamericano que acaba de llegar tiene ciertas preocupaciones e intereses que al otro latino ya no le interesan, como es el derecho migratorio, la ayuda a quien va llegando, el asilo político, etcétera. El latinoamericano que llegó hace 100 años a California y que ahora es hijo, nieto, bisnieto de los emigrantes, tiene preocupaciones mucho más parecidas a las del ciudadano americano de cualquier otro claro. grupo étnico, pero con también el sesgo y parecido aquí al de los afroamericanos, de la discriminación de la que constantemente son víctimas por el hecho de ser latinoamericanos. Interesante. Y además voy a incluir este dato para su punto de vista. Por ejemplo, el Foro de Opinión Pública Latina del Instituto de Políticas Públicas de FIU publicó una encuesta realizada a 1.221 hispanos seleccionados aleatoriamente entre votantes registrados en los 22 estados de Estados Unidos, con la mayor concentración de hispanos según la Oficina del Censo. La mayoría de los encuestados no quieren ni al presidente Joe Biden,
que opta por la reelección, ni al expresidente Donald Trump, el favorito según las encuestas entre los candidatos republicanos en la boleta electoral de 2024. Cuando se les preguntó si alguno de los dos debería postularse para presidente, 45% de los votantes encuestados dijo que no creen que Biden debería postularse para presidente, mientras que el 57% dijo que no quieren ver a Trump en la boleta. El respaldo a Biden habría disminuido 14%, es decir, de un 67% en 2023 a 53% hoy, mientras que Trump, aunque sigue siendo una opción impopular entre los hispanos, habría incrementado el respaldo entre ese segmento de población de 29 a 33%. Pero además destacan aquí también en el otro artículo que no tiene tan claro hoy en día la comunidad hispana la ideología, y eso me gustaría su punto de vista, ¿no? La tendencia política, tradicionalmente se han inscrito al Partido Demócrata, pero ya más bien muchos se inclinan a ser independientes, ni lo uno ni lo otro. Eso es cierto, pero también tenemos que distinguir dos cosas. Primero, la situación geográfica. El hispano de la Florida, que es fundamentalmente cubano y venezolano, piensa muy diferente del hispano, por ejemplo, de California y de Arizona, que es mexicano y que tiene otras ideas y tiene otras prioridades que no tienen mucho que ver con el miedo a los gobiernos de izquierda que tienen los que viven en la Florida. El hispano que vive en Nueva Inglaterra y en Nueva York, que es primordialmente hispano puertorriqueño e hispano dominicano, tiene también otras prioridades muy diferentes que van más que nada a la vida urbana en la parte del país donde viven, delincuencia, etcétera. Y la otra distinción fundamental, y yo creo que esa es la más importante para la elección, Gladys, es la disparidad que hay entre la predilección entre los hispanos hombres y los hispanos mujeres por cada candidato. Entre los hombres hispanos hay una mucho mayor aceptación del candidato Donald Trump que entre las mujeres. Las mujeres hispanas, sobre todo las mujeres hispanas que viven fuera de las zonas urbanas, o sea, en las zonas aledañas, lo que acá le llaman los suburbios de las ciudades, y las que tienen una educación de formación académica superior, apoyan por cifras muy importantes a Joe Biden porque para ellas la cuestión de sus derechos reproductivos es fundamental, mientras que en el caso del hombre hispano esto no parece ser tan importante. Interesante. Estamos hablando con Tony Rosado, abogado, politólogo, especialista en asuntos latinoamericanos y estadounidenses, analista político y económico, sobre el peso del voto hispano. Que bueno, sí, todo concluye, todo apunta a que cada día será más importante. Pero para esta campaña, ¿cómo ve ya el desarrollo de los mensajes hacia la comunidad latina en Estados Unidos? Los mensajes honestamente los veo muy pobres todavía. Hmm. Están tratando un partido de hacerse atractivo con algunas cosas que ya no interesan a todos los hispanos, como es la cuestión de migración, etcétera, y el otro partido con cosas que aún no le interesan a muchos hispanos, como son las oportunidades de educación y económicas, porque todavía no puede ni siquiera trabajar legalmente en los Estados Unidos. Mm. Por esta razón es que aproximadamente, de acuerdo a las últimas encuestas de Siena, el New York Times, el Washington Post y creo que Fox News también, aproximadamente 20% de los hispanos encuestados dicen que ellos apoyarían a un tercer candidato comparado con los otros dos, pero lo más interesante es que de ese 20%, aproximadamente 10 o 15% son hispanos que actualmente están, dicen ellos, no decididos, pero que tradicionalmente han votado demócrata. Y esto es algo que si yo fuera el republicano me preocuparía, porque de esos 10 o 15%, con que un 5 o 7% se decanten por el Partido Demócrata nuevamente, pues entonces el voto hispano republicano no progresaría. Mm. Ahora que está definida también lo que es la carrera, ¿no? Por la Casa Blanca, ya con Trump como, bueno, candidato republicano y aparentemente Biden. Uno dice aparentemente porque no sabe si al final de repente haya alguna otra opción. ¿Cómo lo ve usted? Y este tercero como independiente, Kennedy, ¿cómo lo ve también? Bueno, la opción de que por el Partido Demócrata alguien que no sea Biden no la hay, a no ser que él decidiera no postularse, porque en cuanto a las elecciones primarias, nadie más puede ya ser elegible para ser candidato en los estados en donde todavía no hay primarias. Y en las elecciones primarias él ha estado obteniendo entre el 90 y el 95% del voto demócrata, la única excepción en la que perdió aproximadamente el 10% en el estado de Michigan. En cuanto a Kennedy, la situación con Kennedy es muy complicada. Kennedy primero trató de ser candidato por el Partido Demócrata, no calificó para estar en la boleta electoral porque no tenía quien lo apoyara. La mayoría de la gente que lo apoyaba eran republicanos de ultraderecha y no demócratas, y por lo tanto no calificó. Y ahora sigue postulado, pero como candidato independiente. Y el problema es que los candidatos independientes tienen
que ser admitidos estado por estado en los 50 estados para que se pueda votar por ellos en esos estados. Y no, realmente nunca ha habido en la realidad nadie que haya podido participar en los 50 estados. Ha habido muchos candidatos terceros importantes como Ross Perot, como Ralph Nader en el pasado, y jamás un candidato de tercer partido o independiente ha ganado un solo voto en el colegio electoral. Así que en realidad yo no veo manera de que él progrese, pero lo que sí podría suceder es que él en algún estado muy reñido donde llegase a colarse en la boleta, le quitara suficientes votos ya sea a Biden o a Trump para inclinar la balanza hacia el Claro. otro lado. Y eso sí podría suceder. Claro, claro, y ahí también entonces vuelvo a la pregunta con relación a ese punto en particular de ya definida la carrera por la Casa Blanca con Trump por los republicanos y de acuerdo al discurso que tiene justamente hacia temas muy sensibles como la migración, que está sin duda afectando mucho la estabilidad de Estados Unidos a lo interno, pero bueno, ¿qué le puede representar a él, por ejemplo, de cara a ese objetivo de regresar a la presidencia? Con ese discurso como lo lleva hasta ahora. Yo creo que Donald Trump está cometiendo un error ahora, porque el apoyo de la base republicana es tan incondicional. Él ya piensa en este momento que no necesita de nadie más, pero él ha llegado a su límite. Hay un número limitado de republicanos incondicionales que él tiene y ha llegado ya a ese, y ese consistentemente es entre el 40 y el 30% del electorado general. Lo que él debería estar haciendo es tratando de ampliar su base electoral, pero no lo están haciendo por el discurso que está él teniendo. Claro. Cuando habla de contaminar la sangre con los latinos que están inmigrando a los Estados Unidos, eso no le mete ningunos puntos con la comunidad latina porque a nadie le gusta ser insultado. Y el hecho de que no quiso aceptar esta reforma migratoria que había propuesto el Partido Demócrata y que el Senado estaba listo para aprobar porque quiere mantener el tema vivo, afecta a muchísima gente, en concreto, por ejemplo, a muchísimos venezolanos que están en este momento pues en una especie de limbo, Ujú. esperando a que se resuelva su situación y ver si pueden obtener permisos para trabajar, para quedarse en el país, etcétera. O miedo también a que de regresar a la Casa Blanca Donald Trump puedan ser revocadas las medidas que ha tomado Biden. Eso es muy probable que así sea porque él así lo ha manifestado y han hecho algunos discursos, por ejemplo, que va a invadir México para evitar que siga habiendo inmigración ilegal, cosas que obviamente sabemos que es imposible porque el presidente no puede actuar unilateralmente haciendo esas cosas, pero que como discurso político no le ayudan mucho. Contraproducente. Claro, como dicen, ¿no? En algunos analistas también que el principal enemigo de Donald Trump es el mismo. Pues el principal enemigo de Donald Trump en este momento yo diría que es el mismo y el equipo de trabajo que tiene. El Donald Trump de la presidencia en el 2016 era un Donald Trump que contaba con el apoyo de la experiencia de los políticos republicanos que fueron parte de su gabinete. Todas esas personas, sin excepción ahora, están en contra de él, no quieren que regrese a la Claro. presidencia y se ha reunido de gente que le dice lo que él quiere escuchar, que es gente sumamente radical y que además de las ideas que tienen, pues es gente que no sabe gobernar porque nunca ha gobernado en ningún lugar a ningún nivel. Mm. Y la alimenta la megalomanía. Gracias, Tony, por haber estado con nosotros una vez más para entender mejor el escenario político electoral de Estados Unidos. Tony Rosado, abogado, politólogo, especialista en asuntos latinoamericanos y estadounidenses, analista político y económico, y particularmente hoy revisando la importancia de la comunidad hispana justamente para los resultados de las presidenciales. Gracias una vez más. Feliz tarde para usted. Vamos con música.